So let's bow our hearts in prayer. Sin más, vamos a orar, vamos a Gathered together to worship you. orar juntos. Señor, gracias porque estamos todos juntos hoy. Gracias porque tú eres digno. Deliver us, we ask, from Señor, te religion. pedimos que nos libres de la religión, nos libres de los rituales. Deliver us from Nos libres, hollow, Señor, de meaningless forms, todas aquellas formas, words. emociones Lord y God, I palabras ask for huecas. the ministry of your Te pedimos, Señor, por el Spirit ministerio de tu Espíritu, to be very active and present que pueda ser among us this activo y morning. que pueda estar presente en nosotros en esta We mañana. ask that you would cause Te your word pedimos, to come Señor, que alive tu palabra sea viva in my mouth and in our en mi hearts. boca y en los corazones. Lord, we ask that you Señor, would te cause pedimos your que word to accomplish your tu palabra purpose. cumpla el propósito, We recognize that there is opposition, que reconocemos and que hay an enemy who oposición y que el has from the enemigo beginning opposed que ha you. estado desde el principio se But opone a Lord, we ti. also recognize the signs all around us that Él, you are coming soon to bring desde su justice caída, and to make ha all ha things traído right. problemas, pero tú, Señor, quieres Give hacer us todas las cosas tenacity, buenas para nosotros. patience, Te pedimos persistence, tenacidad y boldness. persistencia Give y us, fortaleza Lord, the strength y of your Spirit. fortaleza de tu Espíritu. And we recognize that these Y things are reconocemos, not Señor, given que estas cosas independently of yourself, but what we are asking is that you, by your vienen de Spirit, ti, God, would de live tu through your Espíritu, people. Señor, porque And tú that you would quieres cause que your light to shine nosotros through vivamos us. esa vida Father, we en la que tú do brilles a pray través de for nosotros. Por eso understanding. We do oramos por pray for entendimiento, insight. We do por pray for hearts that are revelación, yielded. por We un corazón look que to you sea to cause dócil a us ti to y que respond pueda responder rightly to your correctamente word a this tu morning palabra en and in esta the days mañana to come. y en los días que vienen. And we ask these things Lo in the pedimos, name Señor, of en el Jesus nombre de Christ, Jesucristo, trusting that this is your will confiando que for esta your es tu voluntad church. para tus hijos. Amen. Amén. As has been mentioned already in our service this morning, Como ya we mencionamos are- en nuestro servicio en have esta all been mañana, watching on the news the forest todos fire hemos in northern Alberta, estado which has al pendiente de las caused noticias de extensive los damage to the city of fuegos Fort McMurray que han and sucedido al norte de evacuation Alberta, of over 80,000 las people evacuaciones from their que homes. han Many have tomado lost lugar allá. Muchos han all that they perdido possess on todas las earth. cosas que tenían en esta And in the tierra. Bible, Y en la such Biblia devastating events are never random. dice They que are estas never a devastaciones freak nunca accident son or just an act of mero nature, accidente but they o are actos de la always the work naturaleza, of sino our que sovereign siempre God son to cosas get producidas the attention o of permitidas a por el rebellious Señor world. para llamar la atención de un mundo When we rebelde. see things like this, Así que cuando and vemos Fort cosas McMurray is como one of many estas, such events that Fort happen McMurray around us es una and de have las happened muchas cosas que han ocurrido en since este the fall, mundo really. desde la And caída. yet when we see these Pero things, cuando we vemos need to estas respond cosas, rightly. We need to view necesitamos them rightly. We need responder to interpret de it la manera correcta according y to interpretar Scripture. correctamente de acuerdo a las The Escrituras. Bible teaches that La God Biblia is enseña que sovereign. Dios es soberano. That means he is in control. Eso significa que Él está He's en in control, control of this world. está en control de Nothing este on mundo this earth y que happens nada de lo que without him sucede en allowing. esta tierra So when sucede events sin que like lo this week's permita. fire happen, or Así the que flood that we experienced in cuando este fuego 2013, ocurrió or o hurricanes and las earthquakes, inundaciones que nos diseases, ocurrieron aquí en wars, and so Calgary, on that we hear o about in las various enfermedades, places las around the guerras, world. etcétera, todas esas It cosas is alrededor del important for mundo us to recognize the hand of God ocurren, at pero work necesitamos and to wisely reconocer que discern Dios what is the lo spiritual permite por significance alguna of what we are razón. seeing. Necesitamos What is the discernir sabiamente biblical cuál es el significance of what's significado playing espiritual out de in the esto. world around us? Remember that we studied in Recordemos chapter que 12, and ya Alejandro estudiamos read en it for el us this morning, capítulo verse 12, 54. Lucas 12, Then verso Jesus also said to the verso multitudes, 54. whenever you see a cloud rising out of the west, Decía también a la immediately multitud, say, "A cuando shower veis is la coming." nube que sale del It's poniente, weather luego decís, agua forecasting, viene. is what he's describing Y here. así And so it sucede. is. And when you see the Y south cuando wind sopla el blow, viento you del say, sur, "There will decís, be hará hot calor, weather", y lo and hace. there is. But hypocrites, Hipócritas, you can discern the saben face of the distinguir el sky aspecto and del of the cielo y de la earth, tierra. but how ¿Y is cómo it no you do saben not distinguir discern este this time? tiempo?
Pueden ver las cosas que suceden en el clima y pueden pronosticarlo, pero no pueden saber las cosas, cuál es el pronóstico de las cosas espirituales. Necesitamos recordar que hay dos fuerzas que trabajan en el mundo. Muchas veces les llamamos el bien y el mal. La naturaleza de estas dos fuerzas son Dios, dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dios es la influencia de lo bueno en el mundo, pero la maldad, por lo contrario, es la ausencia de esta buena influencia en el mundo. Dios originalmente creó un mundo perfecto. Le dio al hombre libertad de escoger entre Dios o el mal, otra alternativa que no sea Dios, y cualquier otra cosa que no es buena, pues entonces es mala. Y lo sabemos en la Escritura, Satanás fue creado antes que se creara al hombre. Y Satanás escogió obrar independientemente de Dios, se opuso a Dios y ahora no hay ninguna bondad en Satanás. Hasta el día de hoy, Satanás y sus fuerzas demoníacas están trabajando para oponerse a Dios y lo vemos alrededor del mundo. Ahora nosotros como humanos somos seres caídos. Y Dios quiere restaurar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Dios quiere que nosotros volvamos a estar en una buena relación con Él, pero Satanás no quiere. Satanás destruye cualquier evidencia de la bondad de Dios. Él quiere destruir este planeta tan bueno que Dios hizo. Es Satanás y sus fuerzas demoníacas que andan buscando destruir la gente, la propiedad y la fe de la gente en Fort McMurray, por ejemplo. Pero hay gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios habría permitido este fuego en primer lugar? Lo que pasa es que Dios quita un poco de la protección sobre personas o sobre lugares por algún motivo. A veces es para darles una probada de lo que es estar separado de Dios. A veces es para que la gente se dé cuenta de que se están alejando del Señor. Y el Señor en su misericordia les da una probada de lo que es vivir fuera de la gracia de Dios, que es tener ausencia de Dios, para que la gente se dé cuenta que tiene que hacer una decisión al respecto. ¿Qué prefiero? ¿Una existencia separada de Dios y de su bondad en mi vida? ¿De veras necesito seguir diciéndole al Señor, déjame en paz? ¿O necesito acercarme al Señor y a su bondad? Ahora, cuando vemos estas historias en las noticias de la gente huyendo en sus vehículos con este infierno a su alrededor y los árboles en llamas cayendo, vemos todo ese fuego y cenizas y piensas, no puedes evitar pensar, ¿qué pasaría si esta gente que solamente puede salir por una sola carretera, qué pasaría si de repente el fuego cambiara y los atrapara ahí en la carretera y no tuvieran ninguna escapatoria por la carretera? Pero gracias a Dios,
que han podido escapar. Gracias a Dios que han habido muchos daños materiales, pero no tantos en personas, porque Dios les ha preservado la vida, los ha protegido. Pero los desastres van a seguir ocurriendo y la Biblia nos advierte de que viene un tiempo que se aproxima muy rápidamente, por cierto, en que por un periodo de 7 años Él va a dejar que todos los demonios del infierno se desaten en este planeta y toda forma de vida, incluyendo el ser humano, estará en riesgo de ser destruido en estos 7 años. Estos desastres alcanzarán a todas esas personas que no deseen hacer las paces con Dios hoy. Y hoy vamos a ver en este estudio cómo Jesús contesta las preguntas de por qué las tragedias suceden en este mundo. Lucas 13:1. Está hablando aquí de unas personas en las que habían matado de una forma muy horrible. Y el verso 1 dice que estaban algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, para los judíos debemos de recordar que los sacrificios eran cosa muy seria y santa. En el templo se ofrecían estos sacrificios y por alguna razón que no conocemos, Poncio Pilato decidió que los soldados atacaran a estos judíos cuando menos lo esperaban ahí en el templo durante las celebraciones de Pascua. Y como resultado de este ataque, hubo sangre humana mezclada con la sangre de los sacrificios de las ovejas en el templo. Ahora, la gente que supo de esta tragedia quería saber el punto de vista de Jesús acerca de cuál pecado cometieron estos galileos, qué pecado tan grande habían cometido para tener esta clase de muerte y para que su sangre se mezclara con la de los sacrificios. ¿Qué clase de juicio es la que estaban ellos experimentando? Y un ejemplo de esta forma de pensar está en Juan, capítulo 9, verso 1-2. En el principio era el Verbo, y en el capítulo 9, no capítulo 1, están estas preguntas. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Al parecer la gente de este tiempo piensa mucho como la gente de hoy, como diciendo: ay, ¿qué habrán hecho los de Fort McMurray para sufrir estas tragedias? Pero así pensaban la gente, que ellos estaban sufriendo esa cosa porque algo malo habían hecho. Y tal vez a los que no han pasado por una cosa así pueden decir: bueno, mientras yo no sea tan pecador como ellos, estoy a salvo. Lucas 13, capítulo 13, verso 2. Dice, Jesús les respondió: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Estos galileos que sufrieron tan terrible muerte no eran más pecadores que todos los demás. Todos, sino todas las personas de este mundo serían merecedores de una muerte así, porque todos hemos pecado. La razón de que estos eventos son tan estremecedores es para que nosotros pensemos en nuestra propia mortalidad y nos recuerda de que la tragedia puede venir de repente a nuestras vidas y nos recuerda que la vida puede ser muy corta. Y vivimos muchas veces con la confianza de que vamos a vivir hasta los 80 o 90 años. Nosotros pensamos que vamos a estar saludables hasta el final. Pero Jesús dice, si no te arrepientes, perecerás. Porque la muerte viene a todos, sanos o no, jóvenes o no, la muerte llega en algún momento y Dios va a preguntar por nuestros pecados. Y no va a importar ahí si fuiste un pecador pequeño o un gran pecador. Si no te arrepientes, el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y el contexto que estamos viendo aquí en Lucas queda muy cerca del capítulo anterior de Lucas 12:58. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Hace 2 semanas hablamos de estos versículos cuando Jesús está pidiéndole a la gente que haga las paces con Dios ahora y no esperen a que están delante del juez, delante del gran trono de Dios, porque entonces tú vas a ser culpable, lo quieras o no, y tu caso ya no va a tener arreglo. No vas a salir con buenas cuentas en el día del juicio, porque todos los seres humanos son adversarios de Dios, porque todos han pecado en contra de Dios, todos son culpables y todos van al juicio. Pero vamos a suponer que vas al juicio y en el camino al juicio Él te envía, Dios mismo te envía su Hijo para que te perdone, para que tome tus pecados o tome tu culpa en su lugar, para que tú te conviertas en hijo de Dios. Bueno, entonces la decisión es tuya. Si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, ya no habrá más juicio. Ese será el arreglo antes del juicio. Entonces, si tú recibes antes del juicio este perdón, entonces ya no tendrás que experimentar la separación de Dios, no tendrás que experimentar el juicio final en la prisión. Y en Lucas 13, verso 4 y 5, vamos a ver otra parte de esta historia. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No sabemos hoy en día qué o dónde estaba la torre de Siloé, pero lo que sí sabemos es que se colapsó inesperadamente y mató a 18 personas. Y la gente pensaba, ay, estos 18 debieron haber cometido un pecado muy grave para que
hubieran muerto de esta manera. Y los que no habían muerto ahí, entonces pensaban, bueno, yo soy mejor que estos 18 porque yo no morí ahí. Estoy bien y no necesito preocuparme de que algo así me suceda. Pero una vez más Jesús les rompe esa burbuja de cristal en la que la gente estaba tratando de vivir. Ellos estaban tratando de vivir en esta burbuja donde su pecado no podía alcanzarlos, pero Jesús les dice, si no se arrepienten, van a morir, así que más vale que se arrepientan, porque si no se arrepienten, no solo van a morir, sino que van a perecer eternamente. Este es un término que alude a la separación de Dios para siempre en el infierno. Ahora, el arrepentimiento el arrepentimiento es algo que no solo lidia con nosotros en la muerte, sino que nos libra del juicio después de la muerte. Pero ¿qué es arrepentimiento? Algunas personas equivocadamente piensan que el arrepentimiento es una experiencia emocional y que si lloras mucho, entonces ya te arrepentiste de veras. Otros piensan que si tienes algunas mandas y te golpeas a ti mismo, entonces tú le estás diciendo a Dios, me arrepiento y lo siento mucho por mis pecados. Otros piensan que el arrepentimiento solamente es pedir una disculpa por tus errores y ya. Pero el verdadero arrepentimiento empieza con algo que el Espíritu Santo empieza a cambiar en tu mente, que produce un cambio total de 180 grados en tu comportamiento. El arrepentimiento es creer la palabra de Dios y creer que el Espíritu Santo te da el poder de cambiar tus acciones como resultado de un cambio genuino. Y si vas caminando para aquel lado, das la vuelta al lado contrario y que empiezas a caminar hacia la otra dirección. Eso es arrepentimiento. El cambio es completo y es la obra de Dios. Y tienes que creer lo que Dios dice acerca de ti, reconocer tu pecado, realmente elegir dejar ese pecado atrás y confiar en Dios para que te dé la habilidad de hacerlo. Arrepentimiento simplemente es reconocer: oye, estoy caminando hacia el lugar equivocado, esto está mal y no voy bien. Dejo de caminar hacia allá, le doy la espalda a eso y empiezo a caminar hacia Dios. Ahora, cuando estos desastres ocurrieron, de acuerdo de lo que Jesús está diciendo, es como un recordatorio, como una advertencia a todos de que todo esto va a ocurrir a todas las personas si no caminamos con Dios en aquella manera en la que el Señor nos ha dicho. Cada uno de nosotros individualmente tenemos una responsabilidad delante de Dios de arrepentirnos y dejar el camino equivocado. Y si no nos arrepentimos, a menos que nos regresemos y regresemos a Dios, vamos a estar separados de Dios y moriremos. Eso es lo que dice Jesús. Lucas 13:6. Jesús lo va a respaldar con una parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador:
mira, por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no hallo nada. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? La higuera en esta parábola representa la nación de Israel, así como en otros pasajes en la Escritura. El dueño es el Padre y el viñador representa a Cristo. Y Cristo había estado enseñándole a Israel, ministrando, demostrándole a la nación de Israel el poder de Dios por 3 años. Y para ahora ya deberían de haber tenido fruto para la gloria de Dios. Pero Dios dice, no, no hay nada, no hay fruto, no hay nada. No están respondiendo. Y el dueño le ha dado muchas oportunidades de ser productivo. Pero el viñador ha invertido todo lo que tiene para ministrar a esta nación. Así que esto que la falta de respuesta de este árbol al ministerio es algo que decepciona, es algo costoso y que además está tomando espacio en el jardín. Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola está ilustrando la misericordia de Dios y su paciencia con Israel pecador. Pero también para todos nosotros, también deja claro que hay un límite para el tiempo que nosotros tenemos de responder a la gracia de Dios. Cuando este tiempo se termina, si no hemos respondido con arrepentimiento, va a ser demasiado tarde. La destrucción va a venir sobre nosotros en la manera que no esperamos y en el día que no esperemos. El juicio no viene sobre nosotros porque hayamos rechazado, sino porque nosotros hemos pecado en contra de Dios. Nosotros nacimos en pecado y hemos estado en este camino hacia el infierno desde Adán y Eva. Jesucristo vino entonces a rescatarnos de ese camino, de ese destino de separación de Dios. Al rechazar a Cristo, tú sigues entonces nada más caminando en ese patrón que ya estaba establecido desde antes. Pero Jesús no vino a esa gente que estaba muy bien, estaba como de día de campo. No, esta gente iba al infierno. Después de 3 años, la mayoría de la población judía continuaba rechazando a Jesús y su mensaje. No se arrepentían. Pero Jesús le dice, déjalos un poco más, voy a fertilizarlos y da fruto. Bien, y si no, la cortaré. Aquí deja bien claro que tenemos un tiempo para responder. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Una de estas promesas es juicio, Él viene otra vez, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor se refiere al juicio de Cristo. Y así como en la parábola del sembrador, or the soil rather, represented the hearts, the condition of the hearts of men. And here
vemos que la tierra representa la condición del corazón. El problema, de la misma manera aquí con la higuera, parece ser la tierra alrededor de la higuera. Hay dos partes que se solucionarían según el cuidador de esta viña. Primero que nada, hay que abonar la tierra, removerla. A veces hay que remover cosas que están allí en la raíz del árbol. A veces es doloroso. Esto tal vez implica un tiempo de dolor o de enfermedad o de pérdida o crisis de la vida o la destrucción de nuestras fuentes de seguridad y que tenemos en nuestra vida para que nosotros podamos depender del Espíritu de Dios. El viñador está haciendo algún trabajo en los corazones a través de este fuego en Fort McMurray. El Espíritu de Dios está trabajando en los corazones para que respondan a Él, no solo en Fort McMurray, sino en todo el mundo. Todo el mundo ahora está siendo testigo de lo que está sucediendo. Ahora, es doloroso y parece como algo malo cuando Dios empieza a escarbar alrededor de nuestros corazones. Pero esto es bueno para que el árbol de nuestra vida empiece a dar fruto de gloria a Dios. La segunda parte es fertilizar la tierra. El fertilizante es lo que estimula la salud y el crecimiento de este árbol. Espiritualmente se aplica el fertilizador a la aplicación de la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu Santo en el corazón, los actos de amor del cuerpo de Cristo sobre el corazón. Cuando la persona está atravesando crisis en las vidas, Dios muy a menudo está escarbando y removiendo la tierra de nuestro corazón. Y ese es el tiempo también para nosotros como iglesia de aplicar la palabra, de interceder por aquellos que están sufriendo. Ese es el tiempo de la iglesia para ministrar de una manera práctica. Y esto no solo es para las naciones de Israel, sino también para gente como la de Fort McMurray o gente en todo el mundo que sufre. Dios está tratando de que haya fruto en sus vidas. Para la nación de Israel, Dios estaba hablando ahí en esta parábola, porque Jesús había hablado casi por 3 años. En este lugar. Para la nación de Israel, hubieron 40 años después de la muerte de Jesús, donde hubo crisis, donde hubo hambruna, conflictos precisamente con el Imperio Romano que los estaba ocupando. Y durante estos tiempos, la iglesia cristiana estuvo tratando de interceder, de orar y de ayudar por la gente judía, ministrando a esta iglesia del Nuevo Testamento para que ejercitaran los dones del Espíritu Santo. Y ellos tenían muchos actos de amor con los judíos, pero la mayor parte de esta nación no se arrepintió y no se regresó al Señor. Y en el año 70 después de Cristo, ellos fueron destruidos como nación cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y su templo fue destruido, y entonces todos los judíos fueron esparcidos alrededor del mundo. Dios ha prometido a través de las Escrituras, y esta noche lo vamos a ver más a fondo en el estudio de Zacarías, pero Dios prometió que Él restauraría la nación de Israel
y gobernaría esta nación como Israel, y que desde la nación de Israel Cristo gobernaría el mundo. Pero durante los últimos 2000 años de historia humana, mucha gente ha rechazado al Señor y se ha ido a una eternidad sin Él porque no se arrepintieron. Así que esto que le sucedió a los judíos es un mensaje en realidad para todo el mundo, porque esto se va a repetir alrededor del mundo. Y a menos de que no haya arrepentimiento y nos volvamos a Dios, vamos a morir de la misma manera. El día vendrá y viene pronto cuando nuestras posesiones terrenales van a ser arrebatadas de nosotros. Y no es un secreto. Ya todos sabemos que a menos de que el Señor regrese, todos nosotros vamos a morir. Para muchos va a ser inesperado, pero muchos de nosotros podríamos morir si el Señor no viniera antes de que muramos. Y si no nos arrepentimos en esta vida, vamos a perecer. Así que el arrepentimiento es una palabra que Jesús usó y es un mandamiento también que nos dio y se remonta a la rebelión en el jardín. Y a menos que cambiemos nuestro enfoque y cambiemos nuestra vida, vamos a morir y vamos a estar separados de Dios para siempre. ¿Cómo podemos cambiar? Pues no podemos. Para eso precisamente es que vino Jesucristo, para cambiarnos. Y la primera parte del cambio es: clama al Señor, Dios, cámbiame. Después, estar de acuerdo con un cambio radical en nuestra vida. Decir: Señor, sí, iba en este sentido, pero necesito ir hacia el otro. Y yo no puedo hacerlo, sino que necesito que tú me cambies. Y es voluntario. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Dejar el camino del mundo y cambiar al del Señor. Y entonces van a haber frutos que demuestran que la vida de Jesús ha venido a nosotros. Si nuestra vida está cambiada, si estamos cambiando, quiere decir que Dios está trabajando desde adentro. ¿Hay frutos en nuestra vida? Porque si no hay, necesitas arrepentirte o perecerás. Necesitamos reconocer que nuestros caminos están mal y que los caminos de Dios están bien y que queremos cambiar. Mientras miramos todas estas crisis desarrollándose en el mundo, la Biblia profetiza que así van a estar estos tiempos y que tiempos peligrosos van a venir, implicando que vendrán también tiempos demoníacos y van a venir tragedias y pestilencias y hambres, y necesitamos entender bíblicamente, entender que Dios nos está dando advertencias para que nosotros nos alistemos y sepamos que algo más viene y que viene pronto y que no estemos ausentes de reconocer lo que está sucediendo en el mundo, porque Dios nos ha mandado a un mundo que necesita escuchar y entender cuál es el significado de lo que está sucediendo en este mundo. Es una advertencia de que el fin viene. Ciertamente para cada uno de nosotros de forma individual, nosotros vamos a estar delante del juez un día,
pero también va a haber un juicio global y ese viene pronto. Nosotros, como iglesia, no vamos a ser una iglesia dormida. Tenemos que estar juntos en un lugar con el Señor. Vamos a orar. Señor, te pido por cada uno en este lugar. Porque este es un mensaje personal donde todos tenemos que arrepentirnos por nosotros mismos. Te pido, Señor, que Señor, tú nos convences con tu Espíritu Santo y podamos reconocer que somos pecadores, estamos separados de Dios. Pido, Señor, que remuevas todo sentimiento de que nuestra vida no está tan mal como la de otros, porque todos necesitamos la vida de Dios y es solo tu vida la que nos hace aceptables, y sin tu vida no tenemos esperanza. Señor, te pido por fe, por salvación de almas. Aún, Señor, por los que están aquí que no te han recibido, para que nosotros podamos confiar en ti, Señor. Y Padre, por el resto de nosotros, te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer que hemos sido liberados para que podamos ir a otros y liberarlos en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestro corazón compasión por los perdidos. Y, Señor, que podamos conocer que no podremos estar contigo a menos que nos arrepintamos. Señor, danos el poder. Déjanos, Señor, confiar en ti. Motívanos, Padre. Que, Señor, mientras veamos tragedias como las que se vieron en Fort McMurray, Señor, permite, Señor, que nosotros podamos fertilizar con oración, con sabiduría, con el Evangelio de la Escritura, Señor. Te pido que tú, Señor, nos muevas de nuestra comodidad y podamos traer tu ministerio y tu vida a los corazones de aquellos que están sufriendo. ¿Qué estás abriendo, Señor, para ti? Estamos pidiendo por la movilización de tu iglesia, Señor. Oramos por el arrepentimiento de nuestros viejos hábitos, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos reconocer que separados de ti no podemos hacer nada. Estamos en necesidad de ti, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque nos has autorizado. En el nombre de Jesucristo. Amén.